Muy buenas futuros ricos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a un vídeo rapidito del canal. En el día de hoy me parece un día interesante para hacer un análisis de cómo se encuentra el mercado después de aproximadamente una semana del inicio de este nuevo año. Hace una semana ya que vamos a ver un poquito el recorrido que ha tenido en esta última semana las principales criptomonedas y ver en qué niveles nos encontramos actualmente. Así que antes de comenzar, como siempre, recordar que ayuda muchísimo vuestro apoyo. Si no estáis suscritos al canal de YouTube, es el momento en que lo hagáis, y también que dejéis vuestro like, vuestro me gusta, porque lo cierto es que ayuda muchísimo a que YouTube posicione los vídeos y los muestre a más público. Y también recordar que os podéis unir de forma totalmente gratuita a la comunidad de Telegram, donde ya somos más de 1400 personas. Os esperamos también por allí para que no os perdáis absolutamente nada del contenido que se comparte. Dicho esto, vamos a empezar a analizar un poquito cómo se encuentran las principales criptomonedas en este momento, hoy, día 8 de enero, como digo. Ha transcurrido ya aproximadamente unos 7 días del inicio de año y ver en qué niveles se encuentran las principales criptomonedas y si este inicio de año ha sido positivo, ha sido negativo para la mayoría de criptomonedas. Lo cierto es que hoy hay un pupurri interesante, es decir, tenemos aproximadamente algo más de la mitad del mercado en positivo, es decir, tenemos un día con subidas y tenemos la mitad del mercado con pérdidas. Lo cierto es en que ni tanto las subidas ni tanto las bajadas, las pérdidas son en porcentajes extremadamente altos. Estamos hablando de unas subidas de aproximadamente entre el 1 y en casos muy puntuales, muy concretos, por encima del 8 o el 9%, y caídas o bajadas también entre el 1% hasta el 5 en algunos casos, 5 o 6 en algunos casos. Pero bueno, son movimientos muy pequeños que tampoco tienen una variación significativa en el día de hoy, en las últimas 24 horas, en cómo se ha comportado el mercado. A comentar así, más a grosso modo, en el día de hoy, pues tenemos el proyecto de GRT, que es el más destacado en el día de hoy, que está subiendo más de un 9%. HEX, que está bajando un 5,7%, como bajada más importante en las últimas 24 horas. Y luego tenemos también Lido, LDO, la criptomoneda, que está subiendo más de un 8%, y luego proyectos así significativos que nos puedan sonar a todos, pues tenemos ADA subiendo aproximadamente un 5% en el día de hoy, Maker, MKR más de un 5%, Synthetix, SNX un 2,5%, ApeCoin, AP más de un 3% y Solana subiendo también en el día de hoy un 2,4%. Pero como digo, en estas últimas 24 horas tampoco es que nos dé mucha información de si el mercado está bien, está mal, estamos recuperando precios, estamos bajando porque en el día anterior hemos subido, no tenemos demasiada información. Así que para ello lo que quiero hacer es hacer un poco un vistazo más amplio y ver durante la última semana cómo se ha comportado el mercado. Y aquí ya sí que vemos información muy significativa y podemos valorar y concluir que el inicio del año ha sido muy positivo para el mercado de las criptomonedas, porque como estáis viendo, mayoritariamente lo que predomina es el color verde, muy significativamente, y para nada son porcentajes despreciables lo que han subido algunas criptomonedas en esta última semana. En la última semana, como cosas a destacar o más relevantes, tenemos por un lado Lido, que ya intentaré explicar un poquito más en detalle, aunque ya tenemos alguna información en el canal, pero subiendo más de un 58%, una auténtica brutalidad de subida en la última semana, los últimos 7 días. Maná subiendo también con fuerza más de un 19%. ADA subiendo más de un 16%. Como veis, hay muchísimos proyectos que están subiendo fuertemente. También Solana, la cual hay mucha gente que dio por muerta tras tocar un mínimo de los $8 por unidad aproximadamente, está subiendo la última semana más de un 38,3%, una subida, como digo, nada despreciable y que hemos de valorar. Así que con esta información podemos concluir que la última semana, el inicio de año de este nuevo año 2023, es muy positivo, está siendo muy positivo para las principales criptomonedas. Lo cierto es que, aunque hayamos empezado bien, esto no significa que vayamos a continuar por el mismo modo, ni que lo que nos espera sea alcista, pero lo cierto es que con esta subida podemos concluir que Solana, que estaba en uno de los peores proyectos de forma anual, estaba situado por debajo de Terra, que ya sabemos lo que ha pasado, un total fracaso y colapso, por debajo de FTX, que también sabemos lo que ha pasado, un total colapso, y estaba situada por aquí en el top 3, top 4, vemos que con esta subida en la última semana de un 38%, ha subido algunas posiciones, es decir, está en unos porcentajes de caída anual no tan bajos, rondando prácticamente el 95 y el 100% de caída. Así que actualmente se sitúa en una caída del 89%.
Por lo tanto, no tenemos que considerar que está totalmente muerto Solana, y de hecho está ahora mismo en niveles como otras criptomonedas que también son interesantes, como Phantom, tiene más o menos la misma caída y nadie está hablando de que Phantom esté muerto y destruido y no tenga ningún tipo de interés. Lo cierto es que está en una posición complicada, seamos ciertos, pero el precio de los $8 que llegó a tocar está lejos de los 13,5 que tiene actualmente. Pero como digo, está en un pico, está en subida, esta última semana ha subido un 38%, quien haya hecho trading desde ese mínimo hasta estos niveles pues habrá ganado un 40%, lo cual enhorabuena a quien haya especulado o haya hecho trading con esta criptomoneda o con cualquier otra, porque la mayoría ha subido, pero lo cierto es que ojito con todo esto. Y con eso me apoyo en ver cómo se encuentra realmente el mercado. Y para ello me apoyo con este gráfico. Es el típico indicador de cripto de miedo y codicia. Ya sabemos que cuando el mercado o los precios no acompañan, hay normalmente más miedo en el mercado. Y cuando los precios están subiendo, las criptomonedas están subiendo, normalmente hay más codicia. La gente entra al mercado, está más contenta, invierte porque se piensa que se va to the moon. Como siempre digo, no tiene por qué ser así. Y a veces invertir cuando estamos en miedo o en miedo extremo o en una situación complicada del mercado donde el precio no deja de caer, no tiene por qué ser lo peor, ¿vale? Pero normalmente la gente actúa al revés. Como estáis viendo hoy, particularmente estamos en 25 puntos, rondando el límite del miedo extremo y comenzando el patrón de miedo, pero estamos, básicamente estamos por debajo de este 50%, que todo esto vendría a ser o miedo extremo o miedo, así que estamos en una situación complicada, ¿vale? La última semana pues hemos estado un poquito por encima, un par de puntos, pero como digo, también tocando el rango de miedo. Estamos muy lejos de niveles de codicia o de codicia extrema que lo situarían en la otra parte, la otra mitad, ¿vale? Y aquí en este gráfico me centro en Bitcoin para que entendamos un poquito, para que no tenga tampoco claro estos indicadores. Al final aquí estamos viendo un poquito cómo ha ido oscilando el precio de Bitcoin con esta línea, bueno, azul, púrpura, cada uno, bueno, no sé si es morada, bueno, un color un poquito... Bueno, creo que se entiende. Al final no hay muchos colores, hay verde, naranja, rojo, pues el otro, el que predomina, que viene a ser, vamos a llamarle que es el azul, ¿vale? Al final tenemos un histórico del precio de Bitcoin desde el 2018 y podemos ver pues los niveles que se ha ido comportando. Como estáis viendo, normalmente ha tenido una tendencia alcista hasta el 2021, que tuvo un repunte muy importante, tocando niveles de los 61.000. Luego tuvo una caída hacia los niveles de $30.000 aproximadamente, y de nuevo, otra vez a finales de 2021 tuvo su pico máximo, superando los $65.000, como estáis viendo. Desde ese momento, ¿qué ha pasado desde noviembre, diciembre aproximadamente del 2021 y durante todo el año 2022, que ya pues lamentablemente o favorablemente ha finalizado? Pues que hemos tenido caídas del mercado continuamente, siempre, como estáis viendo, de forma progresiva y cayendo hasta los niveles que nos encontramos hoy en día, que está por encima de los $16.000. Como veis, estos niveles, la última vez que los tuvimos, pues sería aproximadamente por estas cifras, que sería finales del 2020, ¿vale? Así que aquí podemos ver un poquito también los patrones del último año, es decir, desde este pico máximo donde aquí con todas estas subidas puntuales era todo alegría, era todo jauja y la gente estaba pues en codicia extrema, como estáis viendo, todo en verde, la gente invirtiendo, metiendo dinero, unos índices muy elevados, por encima del 80, del 90%. Lo cierto es que a partir de este último año del 2022, como estáis viendo, y después de estas últimas subidas, los niveles han ido cayendo significativamente. Es decir, hemos pasado de estar aquí en un nivel de codicia por encima del 75 aproximadamente, y hemos ido cayendo a niveles de miedo extremo continuamente, que si 24, 27, como estáis viendo todo el rato. Aquí tuvimos una pequeña subida para volver al torno de los $47.000 aproximadamente, pero a partir de aquí, que sería el último índice positivo de miedo y codicia, no hay nada más que cifras negativas. Como estáis viendo aquí, después de esta caída significativa, ya niveles del 10, del 12, del 17, del 11, del 8 incluso, bueno, niveles muy bajos. Y ahora pues bueno, estamos un poquito laterales en este sentido. Seguimos en miedo extremo, pero estamos lejos, como digo, de retornar a esos niveles que solo se producirían en caso de que hubiera una subida en el precio de Bitcoin en este caso. Pero bueno, quería explicar estos datos para ver cómo nos encontramos. Y también quiero apoyarme un poquito en esta idea, bueno, más que nada por complementar un poquito el vídeo con un análisis técnico de un tercero. Ya sabéis que no me gusta hacer mis propios análisis y compartirlos porque no me considero experto en analizar el mercado.
Y considero que hay gente pues, que puede aportar más valor. Podría hacer mi propio análisis, trazar 4 líneas, explicarosla, pero no me gusta hacer eso o hacerlo de forma pública. Forma privada sí que puedo hacer mis análisis para invertir yo, pero que sirva como referencia no me veo capacitado en este momento o no me gusta esa idea, ¿vale? Simplemente os comparto un par de análisis, comparta un tercero, lo hace de forma pública, así que no hay ningún problema en compartirlo. Por un lado tenemos el análisis de Bitcoin de forma diaria, a un día, y luego tenemos el análisis de Bitcoin de forma semanal. Básicamente traza 2 líneas, tenemos una línea básicamente ascendente, que va de estos niveles que vendrían a ser los mínimos hacia los niveles en los que se va situando, podría ser el suelo que actualmente tiene Bitcoin de forma semanal y aquí de forma diaria, como estáis viendo. Al final el patrón que se repite es que para confirmar que Bitcoin se va al alza, que rompe una tendencia bajista y empieza a subir, tendría que romper los niveles que están aquí representados, que son sobre los 16.964 dólares. Como veis, está muy cerca de romper estos niveles, se encuentra muy cerca de romperlos, pero no los ha rompido o no los ha roto con fuerza. Así que hay momentos que, como estáis viendo aquí, la mecha de esta vela los ha superado y podríamos pensar que nos vamos alcistas en el corto plazo, pero lo cierto es que no tenemos pues una mecha predominante y que haya podido romper con fuerza. Lo mismo, esto de forma diaria y esto de forma semanal, como estáis viendo, normalmente se mantiene a estos niveles. Aquí tenemos una mecha muy grande, donde sí que se superó con fuerza estos niveles, pero como veis, el retroceso no se pudo mantener de forma semanal y de forma semanal el cierre pues volvió a estar un poquito por estos niveles. Así que habrá que ver, por un lado, de forma diaria cómo cierra y sobre todo de forma semanal si se mantienen estos niveles o, aunque sea por poco, rompe los niveles de los 16.964 aproximadamente. Con lo tanto, ya podríamos confirmar que esa es una semana alcista y que podríamos comenzar un pequeño cambio de tendencia. Siempre hablando, como digo, del corto plazo, porque a largo plazo creo que todos tenemos claro a día de hoy que estamos en bajista, ¿no? Y por último, simplemente comentar también este gráfico que me parece interesante, donde vamos a repasar un poquito, por un lado, el precio de Bitcoin, que está representado con esto que estáis viendo aquí, esta múltiples colores que estáis viendo por aquí representados. Y luego también me parece interesante el tema de las fechas de halving, que están representadas con esta línea discontinua que estáis viendo por aquí. Como estáis viendo, normalmente sucede el halving y no hay una repercusión inmediata en el precio de Bitcoin, pero meses más tarde sí que parece que normalmente, históricamente, se ha ido cumpliendo esto. Aquí de nuevo un halving, parece que se mantiene y luego posteriormente sube, y este último que hemos tenido, donde pasó el halving, parece que no parecía nada y que no tenía ningún tipo de afectación, pero como ya hemos comentado antes, posteriormente llegamos a máximos históricos a finales del 2021 aproximadamente, que como aquí están reflejados por encima de los 60.000 dólares. Lo cierto es que aún queda bastante hasta el 2024 para que llegue este halving, nos queda este año de transición del 2023 y habrá que ver cómo avanza todo, pero creo que aunque el precio actualmente pueda caer algo más, si juntamos que a 2024 la situación económica podría ser mejor que la actual y que aparte se junte con un nuevo halving, podríamos ver de nuevo a un gráfico parecido a algo así, es decir, que vamos cayendo un poco, pero a medida que nos vamos acercando podemos ir recuperándonos, y aunque no sea directamente en el momento del halving, en el de 2024, el momento en el que volvamos a tocar máximos históricos en el precio de Bitcoin, creo que sí que podríamos empezar a ver una subidita considerable así, por lo menos para recuperar al menos estos niveles, y quién sabe si llegar a niveles superiores como los que aquí se especifican en el stock flow anual, ¿vale? Como aquí estáis viendo. Entonces, bueno, habrá que irlo viendo y valorando, pero quería compartir toda esta información con vosotros. Así que esto es todo por mi parte, no me quiero enrollar más, no quiero hacer mucho más largo el vídeo, ya sabéis que vuestro feedback es súper importante, así que cualquier cosa, dejadlo en los comentarios y lo tendremos en cuenta. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.